¿Viste? Arranca el frío y hay que usarlo. Nos vemos. Para un año. Bueno, tengo su billete acá. No dice ahora, ¿no? Sí, ya sé que ¿Le pagaron? te puedo decir porque ya me saludó. Bueno, espero. Bueno, Jorge, ¿no querés dar plata? Para que Juan me avisó. Los puntos esta semana, ¿no? Ah, ya te lo sacamos, ok. Ah, clave. Los estáticos, sí. Y van a hacer lo que son para desfibrosar, ¿viste? La cosa que son Ah, sí. Igual lo quiero pasar. Obvio, no, hacelo lo antes posible porque después si no se fibrosa y después... Y queda duro. Cuando ni bien me operaron, liado de la Yo ya lo tengo así. mes y medio operado, yo tendría que estar Yo voy a intentar, pero por honor. No, olvídate. Que surge. Ya, yo por honor. No es que voy a decir, bueno, no voy a conseguir, no entro. No, es la digo, yo decía, ni un pedo voy a intentar. Después digo, bueno, yo a las 8 de la mañana el miércoles despierto intentando hacer la fila. Pero sí, es medio que lo habilitan. Se pega. Para terminar a tiempo igual. La cantidad de gente que decís, que va al superclaro. El puto día de la cancha como verga. Es eso, tiempo, pero sí. Va a terminar para arrancar el otro. Ok. Ya se está... Y acá va Sok. ¿Acá? ¿Estás acá? Yo estoy acá. Acá va a Sok no trae la talla. A Sok se va a querer cambiar. Le decimos que Branca y Soria que olvidan. No. Sok tampoco puede. Entonces le vamos a decir, no, perdón, llegaron antes y se lo pidieron. Acá se me preguntan a mí, pero yo no, mirá, lo que me pide. Pues si te preguntan a vos, voy a usar a vos. Nada más, les mando que ya esto estaba más o menos salario. Esta hora que ya arrancó... Se va a terminar 10 cuarto. No, te iba a pedir si me tenías un toque y me salía el café. Sí. Que aparte, yo iba a venir a las 8, pero dije, bueno, está al pedo la hora, hay un solo partido. Y Marce me dijo, Dano llega una hora tarde y me quedó un Uber. Una hora, sí. Me vine en Uber, boludo, dije, ya fue. Y yo la que hice, yo estaba allá, final. Me pasé acá para tener la hora del día libre. Igual por más que esté allá era lo mismo, porque estaba retrasado. Bueno, ya vengo, ahí te hago. pobre, por al lado a uno y le tocó así el hombro. ¿Qué haga bien? Sí. ¡No, fue! ¡No la toco yo! Por la línea y si me va larga, Es un partido que se vaya a complicar un poco más, ¿no? ¿Un equipo? Capaz que la próxima hora, pero del otro lado. Ah, ok. Más que nada va por queja, más que por... Ah, Sí, claro, por asuntos médicos, ¿no? sí, no.
Sí. No sé si hay otro guión allá. Están dos acá encima. No, no, gracias. ¿Sí? Ah, creo que está muy buena, no puede quedarse. No puede estar ahí. Sharon dijo que no puede quedarse. Ok. Marce, ¿es en cuánto termina? ¿Puedes ir a buscar Power después? El martes 4 partidos. ¿Trajo las cosas Santi o quedan todas? Las pelotas las tengo yo. Después todo lo de Platense está todo acá. Así que hay que separarlo después. Vos el martes vas. River cuando juega. Miércoles. ¿Boca? Sí, no va. No va. Creo que como llevo la ¿En serio, boludo? ¿Qué cosa? No, tengo 3 pelotas. ¿Las pelotas? Las 3 pelotas tengo en casa. Y si no agarraste alguna de las bolsas que agarrás libre. Nah, de estas De no. no, de las de tela. Yo creo que tengo una bolsa grande allá en casa. Mandaba 2 pelotas ahí. Y nos llevamos 2 pelotas medias feitas. Va, esta la agarrá Sí, igual la y mía. otra para que entre en calor. Para no darle la de juego para que entre en calor. El Dorel hay que llevar porque no tengo el baúl. ¿Qué cosa? El Dorel. Seguro, Paco, seguro. No sé si va ahí en el fondo. Ahí en el fondo. Sí, tranquilo, me compraron. Hay todas acá. 2, 4, 6. ¿Qué vas a hacer? ¿La misma? No sé. ¿Esa que fue orden de Jean? No, de Mati, para los equipos. No, igual ahí ya es mucho, porque se va Es mucho. demasiado, boludo. Sí, sí. No, ya estaba, era la primera fecha para acá. Sí, no, boludo, para mí me queda una y vamos. Es demasiado, boludo. Después ya 8 Power. de repente Jean compra, boludo, y no dura un carajo. Que no está mal para decirlo bueno. Sí, Está recién arrancando. sí, sí. Mañana, una cosa si tenés 2 partidos, bueno, eran 4. Mañana tenés 4 partidos. Un pack y 2. Sí, son 8 Vamos,
el mensaje más y decía 15. ¿Qué pasó, Lalo? ¿Se durmió el gallo? Gaby que solo lo hizo a propósito, está en la jugada allá. Yo no le dije que ayer le pasaban partidos y le pasaban partido para Tenso. Si no fue la partida de acá, no fue. Claro. No fue el. Fue sí. Le bajas una la jornada, 20 minutos tarde. Aparte ahora se queja de que no tengo otro partido, boludo. Normal que se cayó el Ya. No veo. ¿Viste? La mandó a hacer, boludo. Ah, igual salió. Sí. Se la mandó a hacer, boludo, le pidió. Un sticker mío así, en esta posición. Pedile a Juana que te ¿Por saque. qué no tenemos stickers? Decile a Juana que te saque uno y que lo mande. ¿Qué cosa? ¿Por qué no tenemos stickers nosotros Sacarle una en foto a esta posición? a Ale, así lo manda a hacer el sticker. ¿Te saco una foto a vos? Nada, está jodido. Porque tengo los stickers acá de la figura. De la Ah, figura. Y él quiere un sticker. Nosotros no. Ahí va, listo. MVP de la jornada. Arte Ale. Tampoco. Pará. La pasaba bien, ¿no? El pibe barro. Jean, salí figura, me dijo. Me autoproclamo figura de la jornada. Mira, el buen viste como el empleado de McDonald's. Claro, te mandaban ahí en la fotito. Qué vergüenza. Aparte, viste, le ponen una cara en primer plano. ¿Qué eran los requisitos de ese empleado de Magnus? Era agosto y era tipo Pará, empleado este del mes de sabe. mayo. Gaby trabajó. Gaby, ¿cuál era el requisito? El requisito del empleado del mes de McDonald's. El requisito, no, hay que ser remulo, mal, no llegar tarde. Y en realidad dependía de la posición. Era lo mismo estar en lobby, que hace que limpiaba, Me da cocina. mucha gracia que era tipo agosto y era empleado del mes de mayo. Ah, sí, había lag. No, yo era re. Pero ¿y qué? ¿Y era solo era que te nombraban? No había No, a veces te nada. ponían la cara. Sí, Una cara de pelotudo ahí. sí, pero era eso solo. Era tipo un castigo. Ah, no es que cobrabas más. Más que algo, premio no. era castigo. Sí, aparte
tiraba. Igual, el chucherío, que es todo chusma, se hacía medio un quilombito aquí en la esquina, que no, esta porque es tetera, este porque es tetera. Pasaba, sí. Esta entregó mal mi hamburguesa. No solo no te voy a poner eso, sino que te voy a bajar el sueldo. A mí el trabajo que siempre me fascinó con la televidentes, el trabajo que siempre me fascinó es que te puede caer como el cliente misterioso, ¿sabes de eso? Sí, sí, sí. Yo quiero ese trabajo. Ir local por local, pidiendo una hamburguesa y comer y testear. Sí. Sí, es como el que prueba, tipo, de calidad. ¿O no? Voy a decir que soy esa primera comida. No, igual lo pagan. Bueno, voy a tener que robar. Y es más, ¿sabes cómo nos dábamos cuenta en su momento, no? Sí. Hoy con la tecnología es más difícil. Es que pagaba justo siempre. Claro. No le dabas vuelto al Claro, Mystery Men. Mystery Ronald. Y siempre pedía el combo Big Mac en general. Lo mismo. O el combo Magnífica. Era muy boludo. Es que para estandarizar, testeaban siempre con ese. Y lo típico. Igual que Noble Mac. Sí, no, yo creo que le habré laburado 1 año, 2 años ahí. Todos los días comí ahí, nunca me cansé y comería todos los días de mi vida. Si no me dice hipertensión, cáncer, sifilia, no, daltonismo. Si no moría ahí. No, igual. Hay uno cerca de casa, lo más. Después lo más. ¿Cuál? ¿El de Libertador? No, el de Maipú, que es 24 horas. Sí, uy. Es tipo volver de joda con amigos y cada vez que hago una joda en casa, que ahora no estoy haciendo tanto, es tipo, bueno, al Mac y después a casa. Tipo, claro, van todos encarando para el bondi y le queda paso al Mac. Ay, qué ridículo. Es que sí. El otro día hicimos un after y claro, a las 11, fue como bueno, todos vimos más o menos cerca y dijimos, vamos al Mac, dale. Era como, no, boludo, es re tarde. Y yo, no, chicos, son las 11 de la noche, ¿qué carajo? Veas tipo familias comiendo, es como que es un nene a las 3 de la mañana. Ah, no, claro. Estábamos muy... Bueno, Charo nunca, hace un par de meses fuimos a bailar, no me acuerdo dónde, y nunca había desayunado un Mac tipo a las 6, 7 de la mañana. Claro. No, pero ¿cómo a esta hora? Me decía. Vos vamos. Sí, fuimos sí. al de la Croce fuimos. Sí. Y éramos todos los fisuras ahí. Comimos 2 tastes a las 7 de la mañana. Que tiene automático. Sí. Gloria. Ahí está. Creo que sí. Aparte, a veces que es como mis amigos dicen, bueno, después de lo de Juana vamos al Mac. Tipo, hay veces que vienen en auto, qué sé yo, y es como, bueno, como pusiste casa te llevamos ida y vuelta. Tipo, comisión por haber ido, por haber puesto casa, tipo, que ya han ido y vuelta al Mac en auto. Me acuerdo cuando era dicho que ponía a casa, antes de saber que iban a pasar a la final mundial. Fue como, bueno, hacemos algo tranca en casa y después se van. Ya no a las 11:30 y a las 5 de la mañana se iban chapoteando en la pileta. Como, bueno, 5:30, fuimos al Mac, qué sé yo. Después ahí, obviamente, religiosamente al McDonald's. Ah, bueno, listo, cuando fueron a su casa, no fue de vuelta. Sí, igual tampoco, ese ahí nomás, tampoco se mata. Pero también, bueno, entre que ganamos, qué sé yo, salíamos, teníamos un insomnio, una resaca. 3 horas de sueño y de repente habíamos salido campeones. Era como mucha info. Tipo, no, mañana nos levantamos temprano, sí, Pero sí. se quedaron en Olivos. No fueron al Obelisco ni nada de eso. También. También yo tuve que volver caminando. Acá en Urquiza vivía. Llorando volví del dolor de pies. Pasó, dormí en mi casa, después de ahí me fui a Becar, a ver el partido con mi abuelo. Después de ahí al Obelisco y después de ahí no me acuerdo dónde fue. No, estaba con sudor para 3 años, un sueño para internarme. Aparte, como un amigo se volvía a Brasil, tipo su país natal. Hicimos tipo 5 despedidas en una semana, o 4. Tipo, la excusa para juntarnos a Javier era la despedida de Joao. ¿Cómo se llaman todos? Joao o Vinicius. Literal.
En casa, me descuido 2 segundos y lo veo. A él sentado así, tipo, en forma de cruz en el sillón, y un amigo al lado consolándolo. Y digo, ¿qué pasa? Dice, no sé, silencio, ¿qué pasa? Claro, había perdido Brasil hace poco, tipo, antes de, creo que en cuarto. Con Croacia, sí. Faltaban 4 minutos, hermano. Pobre que lo jodimos. El único que no le estaba pasando bien. Aparte no, si por ahí apostado, no, iba todos a muerte. Aparte religiosamente, todo brazuca que... Todo brazuca que juega al fútbol es religioso. Por ley. No te escuché porque pensé que iba a pelear, perdón. ¿Qué pasó religiosamente? Todo brazuca que juega al fútbol es religioso por ley, más o menos. Evangélico, no religioso. Sí. Religiosos somos nosotros, somos católicos. Eso Sí. No, y todos los rezos que... Neymar lo dijo, de la gloria de Cristo. Y dale yo. ¿Qué pasó en la cancha? ¿Ya terminó? ¿Cuánto tiempo? ¿Terminó cuánto tiempo? No, terminó, ya no estamos. Ok. Era ahí, tenía también. Estaba mejor, íbamos por un... Íbamos con el libro de 4 y podía pasar cualquier cosa. Que se nos bajó Liverpool. El optimista de gol, boludo. Sí, a titular era negro, ¿eh? Tipo... El optimista de gol, boludo. Ah, tenés ese gol con paraguayo. El domingo, ¿no? ¿Qué van a hacer el domingo? Arranca a las 7. A las 7 qué. Ya, mañana. A las 7 de la noche. 3:30 y acabamos a las 7 más o menos. A menos que algún equipo forro quiera jugar a las 6. Yo digo partido a partido. 7, 8, 9 y 10. Sí. ¿Puedo meter uno más el sábado, no? Sí, vamos a ver si podemos meter sábado 23. Sábado 23 o sábado banco. Un poquito antes, porque si no creo que tenga la consulta. Ya pregunté eso ahí. No sé. Bueno, el martes, porque no pasa la planilla, te expliqué. Están allá, me parece. No, yo traje el viernes. Bueno, vamos. No, porque ya no voy a perder un familiar.
Blanco de... Estaba amarillo. El blanco estaba amarillo porque estaba amarillo. Van escuchando música real. Voy a ahorrar tu foto. Él no estaba en el Jugador. El cast member. Esa de las nuevas que vino. ¿La llegamos a usar? Sí, porque no teníamos para... Eran el viernes. No, sí, viernes. Pero, ¿qué tiene de malo? Vino, la inflabas y salió el pico por el aire por el pico. No. Ok. No sé si para mí. No, estaba buscando los guantes. Está bien, ahí va Pepe, salí, perfecto. Está bien, ¿no? ¿Qué pasa con esa canillera? No, estoy todo congestionado, boludo, no vuelvo nada. ¡Ah! ¿Te imaginas? Pará, que estoy bien. Parece quinta los dos, ¿no? Quinta, cuarta. Cuarta no. ¿Qué? Cuarta no. ¿Quinta, sexta? Quinta, sexta. Más sexta. Sí. que quinta. Pero cuarta ya. Pero justo para que agarrar pedo, faltó hoy y faltó el año pasado. Capaz que bueno se queda marcar una liga y asegurarse en la división. Tampoco está ahí tanto destacado. Pero para mí va mejor en sexta. Sí. El martes salimos a entrenar. ¿Cómo se llama navegante? Los dos veces, no hice nada. No tengo ni la menor idea. Empezaron a navegar ahí. Sí, no, me empezaron a invitar regatas a regatas. Volvé, Chiche, volvé. Este. Te pasa. Dale. Buena, Dani. Está bien. Dale, boludo.
Te va a agarrar la cámara. ¡Aguantala, Colo, aguantala! ¡Dale, dale! Es muy católica la familia Charo. Tiene un tío que es un capo. Que sabe de religión. ¡Dale! Todos los pavos. Hoy estaba ahí. Hoy fue a lo del tío. Claro, Era ese. Un capo, chabón. O sea, que come carne y la puñala, ¿no? No, la puñales, comilo. Fue carne, ¿no? No se llaman morseco. Una lasaña. Sí, lasaña o si querés comer algo así, pensado. Nosotros todo carne. Sabe muchísimo. Todos los santos, las vírgenes, todo para Europa. O sea, un montón, un capo. Sí, los curas. Con la religión, No, vos te no veas. yo la más pronto me tatúe y ya fue. Que terminó el chiste. Se apagó la época. Claro, boludo. Un antes y un después, boludo. Con. ¿Te acordás, Johnny? Dale, vamos a la... No, Johnny, no tengo ganas. Encima era esa época porque, pero si me decís ahora, onda, yo te digo por paja, digo, bueno. Pero en esa época salíamos sí o sí a todos lados. Y era muy raro que te diga que no. No, Johnny, no. Dale. Después se olvidó el documento. Tarado, boludo. Sí, lo pensé que no, pero después. Pero antes siempre te lo quería. ¡Tommy! ¿Vos querés salir? ¡Tommy! ¿Vos querés salir? Qué sensación. ¡Para, pues! No, está por encima de yo. ¡Cambio, profe! ¿Qué escuchás, Juana? Juanita. ¿Qué escuchas? ¿Qué? ¿Qué escuchas? Shakira. Un fin de largo. Demasiado de largo. Tengo que a llamar de la mañana. Tiene una adicción insana. Con cualquier oportunidad, o sea, nos descuidamos 2 segundos y ponía Shakira. O sea, no, me terminó pegando parte de la típica. Ay, Pero esa, Shakira antigua, ¿qué? Shakira vieja. Claro. No, era como... Sacalo, dice yo ya me canto lo primero que dice, pues para Shakira. Claro. No para allá de la contra. Ay, qué música de mierda. Y después, para acá lo vamos comparando. Una que escucha música en inglés, la otra que te escucha el reggaetón de lo que sea, escucha Shakira.
ya bueno, me estaba manejando una con lo que ella quería. Ya está. No, igual ser una... Esa era pelotuda tipo, ay, justo lo cambié. Ya un momento era la quinta vez que ponían Repetía, Nicky ¿no? Nicole, la misma canción, y Ah. está loco. Igual por lo menos no escucharon tanta canción de Corazón Roto. En verano siempre ponían la misma, que canta muy bien, por la mañana todo el día. Chicas, aparte ponían la versión normal, la remix, la Todo, cachengue, todo. la tecno y aparte también estaba en versión cuarteto. No, pobre piba, la odié, pero no por culpa de ella. Ella canta perfecto. Pero... Y después hay otra también decía, bueno, está bien de corrido. Corte piba. Nico, Gaspi, quédense ahí. Aparte no es que te hacían una parte como, bueno, una parte ponemos Shakira y la otra. Claro, Iban todo. mezclando todo, iban poniendo tipo temas en la fila como ella se le cantaba. O sea, te podían meter un tema de Disney en el medio, como que ten cuidado 2 segundos. Fueron 2 días de demasiada intensidad, pero estuvo bueno. Lo de las otras. Ay, qué lindo. ¿Cuándo es el próximo fin de largación? Con Shakira De Shakira al palo. y sigue nuevo. Sí, sí, sí. Que la vuelvan a gorrear. Estoy tan perdida en temas, días, horarios, todo. Sí. Entre que es invierno y aparte viene feriado, tipo, se está sacando el invierno y una semana de feriado. No nada. El viernes sentía que era sábado. Sí, sí. Pero me con los fríos. Aparte dijo lo mismo. No va a disputar la pelota, va a tapar un tiro. Va a disputar la pelota. Marce, ¿necesitas ayuda ahí? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda ahí? Casi. ¿Viste el 9 que tenemos? ¿Cuál? Sí.
Casi, casi, ¿eh? Ese está en la que hay que dar. Sí. Son 2 minutos. Franco la rompe todo. ¡Dale, Facu, dale! ¡Vamos, dale, Facu, dale! ¡Dale, Leo! ¡Sos vos! ¡Dale, picale! ¡Picale! ¡Dale, pibe! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Lolo! ¡Vamos! ¡Vamos, Lolo! Bien, Lolo, bien. Qué bueno. Pa. ¡Salí de ahí! ¡Salí de 9! ¡Dale! ¡Bien, Dante! ¡Dale! ¿Cuál la J ahora? Pero no en el próximo. El otro. Llegó re temprano, no sé. ¿Querés salir? La próxima cambio, juez. Cambio, juez. Cambio, juez. Lolo. Escucha. Conmigo no. Ojo con lo que decís porque no venís más. Ojo con lo que decís porque no venís más. Llegá temprano. Llegá temprano. ¡Saque! Es razonable lo que dice. Yo no dije lo contrario. ¡Dale, Nico! ¡Dale ahí, Nico! Al borde. Dale, Lolo, volvé. Dale, Lolo, cubrí ahí en medio. Ay, antes que le pegue. ¡Vamos, muchachos, dale! Dale. Cambio, pues. Gaspar. Cambio. Pues.
Vamos, Edu. ¡Ah! Vamos. Vale, profe. Cagan de risa encima en el grupo se pasan los videos de Nahue sufriendo. Capaz que sí, igual. Yo te llevo el video. ¿Cómo para allá? No quiero gritos, boludo. Ya, allá va a haber grito. Dale, muchachos, no pasa nada. No pierdan intensidad. Dale. Dale. Vamos, dale. Buena. ¡La toca! ¡Ay, que se termina, boludo! ¡Vamos! No, gana 2-1. Van a venir bien ahora cuando de sexta asciendan 2-3, metimos a esto. Ay, ¿está anotado, amigo? Sí. Hay poca plata que igual. Algo se robó. No, Jorge. Ah, Jorge. O capaz hay mucho de bebé. Me dijo que cambió la bici y todo, algo tiene que ver. ¿Tenés alguna servilleta? La bici que tuve 40 minutos clavado intentando la rueda atrás. ¿Qué estaba onda hace 1000 años? No, estaba descifrada hace 1000 Tiene años. el pico normal y después tiene un cosito que sale, que ese cosito si se sube o se baja se empieza a desinflar. El No gomín. sé cómo mierda inflar. ¿Qué tiene, gomín? Sí, tiene un gomín extra, no sé por qué. ¿Por qué? Pero no Tiene una pico- rosquita, le sacás esa rosquita pero y no tiene empieza a pico salir de auto. el pico normal de bicicleta. Ah, porque viste que hay dos picos. Pero tiene un gomín, el pico normal Claro. de bicicleta tiene el gomín. Es un quilombo inflarlo. Sí, es una verga.
dale, abrí.